Yu-Gi-Oh! Duel Links es un videojuego de celulares basado en la conocida por muchos franquicia de Yu-Gi-Oh!, esa serie que todos conocen más por los memes con un juego que muchos que ni lo han tocado tratan de injugable. El cual actualmente va por su 9º aniversario y que tiene pinta de mantenerse activo por varios años más. Si frecuentan las comunidades de Yu-Gi-Oh!, muy posiblemente ya se habrán topado uno que otro meme relacionado a este juego. Por lo tanto quizá ya sepan que este guarda varias diferencias con el juego de cartas real de Yu-Gi-Oh! Así que quizás se pregunten, ¿cómo es que este ha sobrevivido tanto tiempo? ¿Qué lo hace tan especial? Y sobre todo, ¿vale la pena empezar una cuenta nueva a estas alturas? Pues, intentaré responder a esas incógnitas en este video. Aunque desde ya les advierto que si lo que buscan es una experiencia cercana a lo visto en el anime, mejor vayan cerrando el video y así nos ahorramos el tiempo. En cualquier otro caso, comencemos. Primero que nada, hay que empezar explicando el funcionamiento del juego. Duel Links es un gacha basado en las distintas series de Yu-Gi-Oh!, donde a diferencia de otros juegos gachas de anime, aquí lo principal son las cartas, siendo los personajes del anime algo que se puede obtener de forma sencilla y funcionan más como un complemento para estas, así que si lo que quieres es jugar con tu personaje favorito no tendrás problemas en este aspecto. Duel Links funciona como un simulador del juego de cartas coleccionable. Estas cartas suelen estar organizadas en familias conocidas generalmente como arquetipos, que son cartas que hacen sinergias y comparten nombres entre sí. Si bien los arquetipos obligan a construir casi todos los mazos o decks con las mismas cartas por conveniencia, estos suelen poder combinarse con otros de distintas maneras o llevar distintas cartas de apoyo dependiendo de la situación, lo que ayuda a darle personalidad a cada deck. A su vez existen dos modos de juego, uno es el Speed Duel, el más parecido al juego que todos conocen, y del que más hablaré en este video. Y el otro es el Rush Duel, que es como otro juego de cartas diferente dentro del propio juego con su propio set de reglas y cartas distintas. No se dejen llevar porque su cara sea una serie infantil, es un formato bien pensado y una alternativa para los que buscan una forma de jugar más simple pero conservando parte de la velocidad del juego actual, aunque este también tiene sus propios problemas que no voy a profundizar en este video. Cada cierto tiempo, es lanzado un nuevo producto o evento que incluye cartas nuevas, o se hace un rebalance a las cartas ya existentes. Lo que lleva a que los decks más populares que se juegan vayan cambiando, o que inevitablemente algunos terminen siendo inviables. Lo que hace que la opinión de los jugadores sobre Duel Links varíen mucho, dependiendo de la fecha de la que se hable. Como sea, para progresar en el juego, lo que se puede entender con conseguir las cartas para armar los decks, se tiene que juntar la moneda principal. Las gemas. Hay otro montón de otras mini monedas que cumplen distintas funciones, lo cual podría ser un embole de aprender, pero no viene al caso nombrarlas para este video, así que nos centraremos en las gemas. Las gemas se obtienen en base a jugar en eventos y misiones diarias, los cuales son quizá el aspecto más negativo del juego, ya que a diferencia de otros juegos donde basta con simplemente jugar la modalidad principal. Aquí te van a estar pidiendo constantemente que hagas varios duelos sin desafío alguno con el fin de recoger recompensas. Estos se pueden hacer en automático, pero aún así no quita que tienes que estar pendiente de ellos para ir cambiando de duelo en duelo o de completar una misión en particular. Todo esto con el fin de armar un deck que sirva para escalar en el jugador contra jugador, el cual pese a que no muchos les guste, es el principal modo de juego de Duel Links. Ya que el contenido single player es simplemente un chiste que no vale la pena tener en cuenta porque no ofrece desafío alguno para cualquiera que ya sepa jugar decentemente. Y en cuanto a aspectos sociales, no existe ninguna forma efectiva de comunicarse con otros jugadores desde dentro de la propia aplicación, así que a menos que puedas organizarte con otros jugadores desde un medio externo, el PvP será el único modo que vale la pena jugar. En cuanto al apartado técnico, teniendo en cuenta que este es un juego de hace casi 10 años, antes de que los gacha buscaran destacar por sus animaciones en 3D. Para lo que busca ser un simulador de TCG, considero que está decente, siendo en su mayoría renders en 2D con efectos 3D. Además de contar con la mayoría de voces originales para los más de 100 personajes del anime disponibles. Aunque igual, puede que no termines usando la mayoría de esto, porque lo estándar es jugar con la mayor cantidad de efectos apagados. Pero para lo principal, que es la interfaz del juego de cartas, todo funciona de 10. Todo esto llevan al juego a pesar unos 8 GB y medio actualmente, aunque también tienes la opción de aligerarlo un poco descargando las imágenes en baja definición.
Bueno, ahora que hemos resumido en su mayoría el funcionamiento de Duel Links, hablemos de sus puntos positivos y negativos, comenzando por estos últimos. Gracias a su sistema de simulador de juego de cartas, Duel Links tiene varias ventajas por sobre otros gachas. Comenzando con que las cartas, con pequeñas excepciones, estarán siempre disponibles una vez lanzadas, dándote todo el tiempo del mundo para poder obtenerlas, siendo el único riesgo que el deck que quieras armar termine siendo rebalanceado. Otra ventaja de que esto sea un juego de cartas en vez de un gacha convencional es que independientemente de cuánto dinero pueda meter alguien al juego, terminará siendo indistinguible a un jugador que haya conseguido las mismas cartas por otros métodos gracias a las reglas a la hora de construir barajas, ya que sin importar cuánto se invierta, los decks únicamente pueden tener 3 copias de cada carta. Siendo lo que marca la diferencia factores completamente ajenos a esto, como el azar o las ventajas y desventajas de cada deck. Muy diferente a por ejemplo un MMORPG, donde la diferencia entre el equipo de un jugador casual y una ballena puede ser abismal. A su vez, a diferencia de otros gachas donde las unidades antiguas quedan inservibles con la salida de nuevas que rompen el techo de poder, al ser Duel Links un juego de cartas que se actualiza constantemente, permite a cartas que anteriormente fueron desplazadas por las nuevas poder volver a brillar con la salida de soporte nuevo que mejora sus arquetipos. La obtención de cartas suele ser fácil, gracias a que las cajas en donde salen tienen un sistema en donde hay una cantidad fija de tiradas y cartas disponibles, haciendo que haya un máximo de gemas que puedas gastar antes de obtener la carta que buscas, no una del mismo valor, sino exactamente lo que buscas de la caja. Y en cuanto a las gemas, si eres un jugador nuevo, los recursos no escasean, tienes más de 100 personajes de los cuales obtener recompensas. Mientras que completando los eventos puedes obtener alrededor de 5 o 4.000 gemas mensuales. E independientemente de qué tan caro o tardado sea armar los decks dominantes del momento, el juego siempre deja una opción barata y sencilla de armar para empezar a jugar de inmediato. Como la campaña de invitación de nuevos jugadores que te regala un deck con solo introducir el código de otro jugador, códigos que posiblemente encuentren fácilmente en los comentarios si este video logra llegar a mucha gente. Y ya comenzando con lo negativo, que también mencioné varias de esas cosas en la explicación de Duel Links, tenemos que destacar el ya mencionado farmeo que te pide el juego para ir juntando recompensas. Que si bien puedes dejar en automático mientras haces otra cosa, no quita que es tiempo de juego muerto en el que solo entras para recoger recompensas diarias. Mientras que en cuanto a recursos, como dije, siendo nuevo tienes una gran cantidad de gemas a tu disposición. Pero para cuando ya lleves mucho tiempo en el juego, estos empezarán a escasear, haciendo que ya no puedas armar cuanto deck se te dé la gana o que te pase factura el no haberlas usado prudentemente con anterioridad. Afectando principalmente a jugadores coleccionistas, porque en caso de no importarte, puedes seguir jugando con un mismo deck que aún sea viable por varios meses. Otro aspecto negativo es el FOMO, si bien como dije, la mayoría de cartas están siempre disponibles independientemente de si pagas o no, existe una excepción a esta regla. Y son las Selection Box, cajas especiales que traen reimpresiones de cartas antiguas así como algunas nuevas que solo están disponibles por tiempo limitado e igualmente solo se pueden abrir de forma limitada antes de tener que pagar por ellas. Así que, o tienes suerte, o mejor te vas olvidando de obtener las cartas exclusivas. Si bien las cartas nuevas de estas cajas siempre son liberadas en cajas normales con el tiempo, el que haya cartas buenas en estas cajas suele romper la diferencia entre jugadores que meten dinero al juego de los que no. Por suerte, actualmente la gran mayoría de cartas indispensables en cada deck que antes eran exclusivas de estas cajas, ahora son obtenibles de forma normal, limitándose las exclusivas a estrategias específicas. Y debido al factor de azar del juego, es hasta posible que alguien que haya pagado por estas cartas exclusivas ni siquiera pueda llegar a jugarlas en un duelo. Pasando a más cosas negativas, Duel Links, a diferencia de Master Duel, no posee un sistema de crafteo o de fabricación de cartas, obligándote sí o sí a pasar por las cajas. Bueno, no del todo, ya que hay algunos tickets especiales u otras formas de obtener ciertas cartas como los tickets de ensueño o las fichas de caja. Pero cada una tiene sus limitaciones o formas de aprovecharlas que bien podría considerarse como algo negativo el siempre tener que estar consultando guías en YouTube para poder jugar de forma tranquila. Como sea, creo que ha llegado el momento de hablar del punto más importante para decidir si jugar Duel Links vale la pena o no.
Muy posiblemente hayas oído que Duel Links es una simplificación del juego de cartas normal, más enfocado en ser fiel a los duelos del anime. Pero esto actualmente es una gran mentira. Para empezar, Duel Links nunca fue el mismo juego pero simplificado, sino que tiene algunos cambios de reglas y una lista propia de cartas disponible que lo convierten en su propio formato, con su propio meta y comunidad. Que si bien en un principio era más sencillo por tener en su mayoría cartas solo de las primeras series. Actualmente ha evolucionado para ser algo similar a lo visto en los primeros años de Master Duel, aunque menos pesado gracias a las limitaciones de sus reglas, pero que aún sigue siendo un juego con muchos efectos de por medio y factores a tener en cuenta durante una partida. Pudiendo dejar campos con múltiples disrupciones que asustarían a cualquiera que no haya tocado el juego en unos 20 años. Mientras que a su vez tiene particularidades que alejarían al jugador promedio de TCG, como el hecho de que varios decks no tengan todas sus cartas disponibles, o el cambio más controversial de Duel Links. Las habilidades. Acciones adicionales que pueden activarse para obtener distintas ventajas por cumplir ciertos requisitos. Estas acciones están por encima de las reglas de las cartas y no es posible contestarlas, así que son siempre una jugada asegurada. Y a lo largo de la historia del juego, estas pasaron de ser una pequeña ayuda como tener 1000 LP extra, a básicamente hacer que los decks se jueguen en torno a ellas. Hay opiniones muy divididas sobre este tema, habiendo quienes piensan que son un abuso y quienes piensan que son lo que le dan distinción al juego. Pero en lo que respecta a este video, mi opinión es que las skills a día de hoy ya son algo imposible de quitar del juego. Si bien al inicio la cosa se sentía injusta, debido a que muy pocos eran los afortunados de recibir una, a día de hoy, al menos ya hay una variedad considerable de decks que pueden aprovecharlas, a la vez que Konami ha estado mejorando las skills genéricas para que la diferencia no sea tan grande. Igualmente, lo positivo de las skills es que permiten brillar a decks que no destacaron mucho en otros formatos, como el caso de Predaplanta, quienes pasaron de ser un simple motor en TCG a ser uno de los mejores decks de 2024 sin necesidad de combinarse con otras estrategias. Y aún a día de hoy, sigue siendo viable usarlos. Las skills también reducen enormemente la cantidad de duelos en los que pierdes por tener una pésima mano inicial dándote una consistencia extra. Mientras que también, al poder sus efectos pasar por encima de cualquier carta, permiten lidiar de mejor manera con los campos imposibles de los que tanto se queja la gente. Generando duelos más tensos donde no siempre todo se decide por las manos iniciales o por quien vaya primero o segundo. El formato actual de Duel Links, al menos en la última Copa Kaiba que jugué, es uno muy pesado lleno de múltiples efectos en donde cada jugada cuenta y tienes que aprender a hacer las acciones correctas para maximizar tus posibilidades de ganar. Aunque tampoco necesitas ser perfecto, ya que hay muchos jugadores que tampoco son los mejores y cometen varios errores que te dan una ventana para remontar. Y creo que la mejor forma de demostrarlo es con un pequeño ejemplo. Voy a narrar este duelo de Duel Links para ejemplificar un poco el por qué algunos nos vemos divertidos o por qué seguimos jugando a día de hoy. En esta ocasión comienzo yo y comienzo utilizando un Quick Launch para ver si el rival no tiene Hand Traps. Como vi que había un momento de activación justo cuando activé el Quick Launch, estaba claro que no tenía ni un Effect Veiler ni un Infinity Impermanence, así que podía jugar tranquilo, pero aún tenía curiosidad por qué era esa Hand Trap. Por lo tanto decidí ir por la ruta del Silver Rocket Dragon para desterrar una carta de su extra deck, mientras usaba la habilidad para dejar cuerpos en el cementerio para utilizar los livianeros, los cuales decidí llevar en esta versión porque se complementan mucho a lo que buscaba hacer. Y como robé por el Regenerador, que es una carta que tampoco se suele llevar pero que yo llevo, tuve que asegurarme de utilizarlo en el Silver para robar una carta adicional, generando así la mayor cantidad de recursos posibles. Efecto de Striker, selecciono el Silver Rocket Dragon, efecto de Silver, veo su extra deck y le tiro una carta, efecto de Regenerador, robo una carta. La repetición no lo muestra, pero pude ver su extra deck, y si no recuerdo mal, tenía 2 de cada Exis Dinosaurio, un Castel y el combo Mascarena para sacar un Unicornio que le permite descartar una carta para devolver una carta nuestra al deck. Tengan en cuenta ese efecto porque va a tener importancia en la resolución del duelo. Con esto ya sé qué es lo que juega, dinosaurios, y con eso ya puedo saber qué carta tiene en su mano, el Miscelanosaurio, el cual puede hacer a sus dinosaurios inmunes durante su fase principal.
Como sea, con el fin de intentar estorbar lo más posible, desterré al Link Kuriboh para evitar que pudiera utilizarla como coste para la píldora de la evolución y poder sacar a su Ultimate Conductor Tirano, monstruo que en resumen tiene el poder de limpiarnos todo nuestro campo. Continúo mi combo para sacar a mi boss monster, el dragón Borrecarga. Antes solía llevar solo al Borre Espada, pero luego de varios duelos me di cuenta de que el Borrecarga podía ser útil en algunas situaciones, como esta. Dado que es un Link, el tirano no puede voltearlo boca abajo y con su efecto puede quitarle 500 puntos de ataque, lo suficientes como para que no pueda pasar por encima suyo sin sacrificarlo también. Por efecto del monstruo que mandé al cementerio con la habilidad, añado mi magia de fusión e invoco a mi dragón levianero, que con su efecto puede devolverle una carta al deck. Esperemos que haya sido el Miselanosaurio. Este es nuestro campo final. En caso de necesitarlo, con el efecto del Borre puedo seleccionar al Bagnacuete y mandar al cementerio un monstruo que controle. Si el Borre Load es destruido por algún motivo, puedo mandar al cementerio al recargador de cohete para revivir un monstruo diferente. Efecto que la verdad no es la gran cosa, pero bueno, es lo que tenemos. Pero nuestra verdadera esperanza está en nuestra carta boca abajo, la magia de fusión, que nos permitirá traer al Borre Furioso, cuyo efecto nos permitirá destruir un monstruo nuestro y un monstruo del adversario. En este caso, el Conductor Tirano. Y como son efectos rápidos, puedo activarlos apenas entrar en la Battle Phase, cuando su monstruo ya no esté protegido por el efecto del Miselanosaurio. El problema es que esa carta tiene que llegar hasta la Battle Phase para que eso pase. Es turno de nuestro rival y lamentablemente sigue teniendo al Miselanosaurio, por lo tanto sus monstruos dinosaurios están completamente protegidos hasta la Battle Phase. Así que todo depende de nuestra carta boca abajo ahora. Nuestro oponente continúa con Overtex, que no podemos negar, y con él se añade un Kaiju, con el cual puede sacrificar uno de nuestros monstruos para invocarlo en una de nuestras zonas. Como mi fortuna, llené el campo y Borreload está en la zona extra, entonces no puede sacrificarlo. El siguiente movimiento de nuestro adversario es usar su habilidad para añadir un duende místico, y luego usar su segundo efecto para robar una carta y revelar dos cartas del tope de su deck para añadirse una, para después proceder a utilizar a sus dos monstruos para invocar por Exisa a Castel, que le permitirá devolver uno de mis monstruos al deck. Por suerte, Borreload no puede ser seleccionado, así que tiene que conformarse con otro de mis monstruos, y eligió el recargador, una no muy buena elección, ya que si el Magna es destruido por efecto de una carta o en batalla, durante la end phase podrá convocar a otro monstruo más. Volviendo al duelo, ahora que nuestro rival logró despejar una de nuestras zonas, sí puede tirarle el Kaiju a nuestro Borreload, quitándonos una de nuestras grandes esperanzas para sobrevivir, y dejando todas nuestras esperanzas en la carta boca abajo, la magia de fusión. Si consigue quitársela o forzarnos a usarla antes de tiempo, entonces tendremos pocas posibilidades de sobrevivir. Tengo que asegurarme de resolverla justo en la Battle Phase para que se pase el efecto del Miselanosaurio. Continuando con su turno, nuestro rival usa su píldora de la evolución para atraer al ya antes mencionado Ultimate Conductor Tirano, junto con un monstruo de Link 2, el cual puede utilizar para sacar al unicornio en nuestro turno o traerlo ahora mismo si es que consigue invocar a otro monstruo más. Nuestro rival utiliza ahora mismo el efecto del Ultimate Conductor Tirano para dormir todo nuestro campo y poder invocar a otro monstruo más. Sin embargo, decide pasar a su fase de batalla e inmediatamente nosotros activamos nuestra fusión y con su efecto destruimos el Kaiju que nos acaba de dar para quitarnos a su Ultimate Tirano, de cierta forma sentenciando su duelo. Pudo ir por el unicornio antes de pasar a la Battle Phase y quitarnos nuestra carta boca abajo, pero se ve que se confió en que no era nada que pudiera utilizar, que es un misplay porque él vio que nos añadimos nuestra magia de fusión, entonces está claro que era la carta que teníamos boca abajo. Pero bueno, aún le queda su mascarena, ¿cierto? Pues en realidad no, porque dado que cuando utilizó el efecto de Castel nos permitió conservar a nuestro Magna Rocket, este puede usar su efecto ahora que fue destruido, permitiéndonos invocar a otro Rocket más, lo que nos permite revivir a nuestro dragón del Ingroso, cuyo efecto destruye a su mascarena por no haber atacado este turno. En este caso no lo culpo, pasaron tantas cosas entre turno y turno que hasta yo me olvidé que esa cosa estaba en cementerio. Y bueno, para rematar todo, la siguiente carta que robamos era Monstruo Renacido, con el cual podremos revivir a nuestro dragón Borre, lo que significa que aun si no hubiésemos resolvido correctamente nuestro dragón de fusión, aún tendríamos juego el siguiente turno. Dado que nuestro rival ya no tiene nada más que hacer, decide rendirse. Y a esto es a lo que quiero llegar. Por más de que el duelo solo haya durado 3 turnos, la ventaja estuvo cambiando constantemente de bando en bando, y cada jugada tuvo su respectiva consecuencia a futuro. Por ejemplo, lo que me dio la victoria no fue que mi deck fuera más fuerte, sino que mi rival no jugó lo mejor que pudo. Y luego tienes que soportar a Yugi Boomers diciendo que el Yu-Gi-Oh actual no tiene estrategia, y eso que ni siquiera mencioné todos los factores que se tuvieron en cuenta en el duelo, ni los factores antes del duelo, como el deck building o la experiencia, como por ejemplo el Borreload. Yo lo añadí porque vi que era una carta que podía ser útil, o la forma en la que juego. Antes solía priorizar bajar al ritual, porque la habilidad prácticamente te lo regalaba, pero mientras más jugaba este formato más me daba cuenta de que no siempre era necesario sacarla, así que si el jugador Tino se hubiese enfrentado al yo de hace unos días, hubiera sido él el que habría ganado. Si bien esta clase de duelos no son el estándar, ya que hay duelos en los que efectivamente pierdes por la diferencia de poder entre decks o por motivos de suerte, son la clase de duelos por las que uno ve divertido el formato actual.
Si bien la complejidad del juego actual puede ser abrumadora, el que dominar un deck no sea tan fácil y que cometas varios errores por el camino puede también ser un incentivo que te hace volver a jugar otra partida más para hacerlo mejor esta vez, haciendo más grande la sensación de logro cuando por fin llegas al rango más alto. Si tuviera que describirlos, diría que los duelos en la actualidad son como un puzzle en los que tienes que hacer los movimientos correctos para ganar, aunque a veces puede que no tengan una solución real y tu objetivo sea simplemente hacerlo lo mejor posible. Si quieren un consejo para Duel Links y para el Yu-Gi en general, es que nunca se estanquen en la misma forma de jugar o con un único deck. Siempre intenten comprender y adaptarse al formato actual, y si su deck favorito ya se quedó completamente atrás, lo mejor es dejarlo ir momentáneamente, e intenten con alguno de los decks populares del momento, no importa si lo consideran injusto o abusivo, al final del día se enfrentarán a personas que juegan estrategias igual de agresivas. Y hacerlo no los va a convertir en malos jugadores ni en esclavos del meta, no sean infantiles. Tal vez el sentir que hay una mayor igualdad de condiciones en los duelos les permita disfrutarlos mejor. Igualmente, si aún así sigues sin estar interesado en el formato actual, puedes simplemente descargarlo para aprender a jugar el juego de cartas e ir jugándolo a tu manera, disfrutando de desbloquear a los distintos personajes, probando las nuevas mecánicas, disfrutando de las animaciones, la música y armando distintos decks sin darle bola al jugador contra jugador. Quizás en algún momento luego de ya acostumbrarte al juego actual termines por darle una oportunidad luego de haberte divertido lo suficiente. Y es así como, una vez expuestos varios de los puntos positivos y negativos del juego y luego de haber dado mi opinión, es su turno de responder. Para ustedes, ¿vale la pena jugar Duel Links en 2026? Dejen sus respuestas en los comentarios. Y bueno, eso es todo por hoy, puede que me haya saltado varias cosas porque intenté que el video sea lo más simple posible. Así que si tienen alguna duda no duden en comentarlas. Por cierto que también olvidé completamente hablar de la historia del juego en el video. Así que solo digamos que no es la mejor, pero aún así tiene sus cosas interesantes a nivel de lore, las cuales he mencionado a lo largo de varios videos. Siendo justamente el próximo video del canal algo referente a esto. El siguiente episodio del informe del lore de Duel Links. Que espero pueda salir la próxima semana. Hasta entonces, yo soy Striker, el dragón que aún mantendrá su gorro de bufón por un par de semanas más, pero que pronto será libre de esta maldición, y les deseo, buenas noches.